eh, estábamos analizando entonces las características fundamentales de la democracia chilena y habíamos llegado al punto en que explicábamos que durante el año 2015 la presidenta Bachelet, con el afán de ir desarticulando la constitución del 80 y las trabas que la constitución del 80 tenía desde su origen, con respecto a la modificación de una constitución que en general favorecía a un grupo específico político dentro del crisol de partidos políticos en Chile, ¿no es cierto? La constitución había sido diseñada para que ganara quien ganara, gobernaran ojalá siempre las mismas personas, los mismos grupos políticos. Entonces, en ese afán de desarticulación y de transformaciones de la constitución política, y que tiene que ver con la llegada a la democracia, ¿no es cierto? El año 2015 se quitó el binominal. Ahora, el binominal para senadores y diputados amplió el espectro de representantes, tanto senadores como diputados, por región, lo habíamos visto. Había regiones que iban a tener por lo menos 5 diputados, la metropolitana, la del Biobío, la quinta región, la del Maule también. Eh, y estábamos viendo esto. Dentro de los nuevos cupos, el sistema pone énfasis en parlamentarios para las regiones. De este modo, 9 de los 12 senadores adicionales, 9 de los 12, serán para regiones, lo que equivale al 75% de los nuevos cupos, cifra que disminuye a 57% en cuanto a los diputados. Estos últimos contemplan 4 nuevos escaños para Valparaíso y Biobío y una extra para las otras regiones. ¿Ya? La región metropolitana, en tanto, queda sobre representada, en ambos casos, en relación al 39% de la población nacional que la habita. ¿Ya? La mayor parte de la población chilena vive en Santiago. La región metropolitana tendrá 15 nuevos diputados, quedando con un 30% de representación en la Cámara, mientras que con un senador más queda con un 15% de la representación en el Senado. Es decir, los representantes de Santiago deciden buena parte de lo que ocurre en el resto del país. Ojo con eso. Mayor participación femenina. Era muy importante que las mujeres participaran y participen en política. ¿Ya? Entonces, otra modificación del nuevo sistema electoral es la implementación de una ley de cuotas para asegurar que las mujeres sean parte activa de la política nacional. A partir de las próximas elecciones, los partidos deberán llevar un 40% de candidatas mujeres. El 40% de las candidatas, o sea, de los candidatos, deben pertenecer al sexo femenino. Y para incentivar que estas sean candidaturas competitivas, se les otorgará un monto de 500 UFs a las colectividades por cada mujer electa. Es decir, les van a otorgar más dinero si presentan mujeres. ¿Ok? Un incentivo para que eh, las candidaturas sean más competitivas en un entorno machista aún. Adicionalmente, se establece que los partidos pueden hacer primarias para determinar candidatos para hasta el 40% de los cargos. De este modo, en caso de que el resultado de primarias no contemple suficientes candidatas, se puede compensar la insuficiencia de mujeres dentro del 60% restante. Una medida también para incrementar la participación femenina. Menos barreras para independientes. En la clase anterior habíamos señalado que en general la constitución política estaba pensada para favorecer a los grandes conglomerados políticos. Ahora, dentro de esos mismos conglomerados, los partidos políticos mayoritarios, los más masivos, son los que tienen mayor posibilidad de financiamiento de las campañas. No solo por el financiamiento que el partido le puede otorgar, sino porque también el financiamiento a los que los partidos en el juego político pueden acceder. ¿Ya? Con el sistema binominal, los candidatos a la Cámara sin partido o no pertenecientes a un pacto debían juntar cerca del 30% de los votos para ganar la elección, lo que es muy difícil porque la maquinaria electoral todavía la manejan los partidos políticos. ¿Ya?
Con la reforma electoral, este número desciende a 25% en los distritos de 3 diputados y baja un 20% en los de 4, a 17 en los de 5, a 15 en los de 6, a 13 en los de 7 y a 11% en los que escojan 8 diputados, es decir, la mayor cantidad de diputados que se escogen por región disminuye la brecha con respecto a los candidatos que no tienen partido político. Para poder presentarse a elección, en tanto, estos candidatos deberán contar con el respaldo de alguna firma, el 0,5% el número de electores que participaron en las últimas votaciones. Vamos a ver entonces también la guía. Aprovechemos el tiempo. Ya, entonces, apoyándote en tu texto de historia, unidad 1, capítulo 2, Chile es una república democrática, para que vean que estamos siguiendo el libro. La clase que acabo, esta y la anterior, es solamente de reforzamiento. Tienen que leer de la página 45 a la 57, que son las mismas de la guía anterior. Responde el siguiente cuestionario. ¿Qué significado tiene la principal característica de nuestra democracia? Es que sea de carácter presidencial. Ya lo habíamos dicho en la clase anterior, tiene que ver con que el presidente de la República en Chile tiene el poder ejecutivo, el poder de administrar el Estado y además es colegislador. Emite proyectos de ley que van a ser aprobados o desaprobados en la Cámara. De hecho, es el principal legislador de la República. ¿Ya? ¿Cómo funciona el sistema electoral para las presidenciables? Ya lo habíamos dicho, con mayoría absoluta, si no va a reelección, a balotaje hasta que se defina al ganador. Eso de la mayoría absoluta tienen que definírmelo de alguna manera. Ya sale en el libro en todo caso, fácil. Explique las atribuciones de las municipalidades. Ojo que son dos, o sea, hay dos tipos de atribuciones. Una en que la municipalidad actúa independientemente del Estado y otra que comparte labores con el Estado. ¿Ya? Tiene funciones distintas, ya la vamos a ver. Véanlo. Compare los partidos de cuadro con los partidos de masa. Esta es una materia que me hubiera gustado andar más, pero hay varios tipos de partidos políticos. Pongo estos porque son antagónicos. Los partidos de cuadro son partidos de élite, que se forman con grupos pequeños. Un ejemplo de esto de partidos de cuadro es el MIR, por ejemplo. ¿Ya? Y los partidos de masa son los que intentan involucrar una gran cantidad de personas. Son completamente distintos. También busco, luego está en el libro la definición. En internet hay muchas definiciones aún más precisas y con muchos mejores ejemplos. También búsquelo. ¿Ya? Luego viene un texto, se llama Baja adhesión a la democracia, que es el problema que yo les había planteado en la clase anterior. Es por qué los jóvenes participaban menos en política, por lo menos de forma formal. Por lo menos de forma formal. Levantarse temprano a votar. Eso, que todavía no lo hemos vivido en las elecciones porque se han chuteado para adelante. O sea, sería interesante ver qué va a pasar cuando pasemos esta horrorosa pandemia. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores que los autores plantean para explicar la baja adhesión a la democracia que existe en Chile? Algo ya les dije ya con la sociedad de consumo por una parte, es más entretenido ir al mall que participar políticamente. Y la otra es que el sistema en realidad no da garantías legítimas de representación. Acuérdense que esta es una democracia representativa. Elabora un esquema conceptual con esos factores y sus características. Ustedes ya lo manejan muy bien, por lo menos los que han enviado los trabajos lo han hecho muy bien. Y 3, evalúa cuál de esos factores es central o más importante para explicar esta valoración ciudadana. Argumenta tu valoración. Ojalá que en la parte de argumentos le pongan harto empeño. Bueno, esa es la guía. Me queda una clase más sobre partidos políticos que la vamos a ver en una próxima ocasión. La guía es muy fácil, tienen que leer ese texto cortito y no es nada. Y lo otro está todo en el libro. ¿Ok? Eh, Recuerden que estamos minimizando los contenidos en cuanto a la transición política. Entonces, pero hay cosas que no nos podemos dejar de ver.
y analizar, como es el caso, de las características principales de nuestra democracia. Ya, les mando un abrazo, los dejo, que estén bien.